Hola, hola. Hola, buenos días. Buenos días. Buenos Buenos días días. Hola, buenos días. o buenas tardes. No sé dónde anden. Buenos días. Venezuela. A ver, Hola, buenas. hola. Hola, buen día a todas. Hola, 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 buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo están? Claro, estoy aquí dándole a la computadora. Días. Bueno, no todos ujú, no todos se van a sumar porque, a ver aquí. No todos se van a sumar porque esto fue como algo improvisado, ¿no? Después de que se nos fue la luz. Entonces, eh, nada, los que vienen, bienvenidos. De todas maneras lo voy a grabar, de todas maneras, ya yo estaba a punto de cerrar ese día, ¿no? Yo creo que me quedaban 5 minutos. Mm, Pero bueno, cosas que pasan. Eh, Aquí en la península de Yucatán, eh, todos vivimos de aires acondicionados, sobre todo en la época de calor. Eh, por ejemplo, les voy a enseñar algo. Entonces hay esos apagones que, bueno, parte de, por ejemplo, hoy es uno de los días que va a ser más calor. Ya por aquí a las 10 de la mañana estamos en 34 y la sensación térmica de hoy va a ser 45 grados. Ayer llegó a 50. Entonces, bueno, uno tiene que prever todo eso, pero en la semana hubo otro apagón. Así que bueno, estamos con la madre tierra siempre haciendo lo propio porque no se puede abusar, pero abusamos, parte de todo. Ok, entonces vamos a darnos oportunidad de tal vez de preguntas y respuestas, dudas, y hago un pequeño resumen y con eso cerramos. Soy toda de ustedes. Nadie. Bueno, recibieron su certificado, los mentores también ya están avalados, eh, recibieron su link de todas las clases, archivos muy pesados, eso es imposible bajarlo a un teléfono, lo dije 1000 veces. Eh, un teléfono no tiene la capacidad para almacenar todo eso. Tienen que bajarlo o a un disco duro directo o a su computadora. Eh, y nosotros no lo dejamos en el servidor sino 3 días, porque ocupa demasiado espacio también para nosotros.
Ok, vamos con un pequeño resumen entonces, si les parece. A ver. Estoy abriendo voy a abrir la llave. Ok. Ah, no, esta es la llave en inglés. Aquí. Aquí es donde está todo el trabajo realizado. Y es la mejor guía que podemos tener para saber cuánto hemos aprendido, si se cumplió mis expectativas, si quedó algo en el tintero. Ok, entonces tenemos... Ay, hoy no contamos con mucha ayuda de la computadora. Ya va. Ok. Tenemos entonces nuestra llave, que es nuestra guía de trabajo. Y ya hemos hablado que para el cerebro es importante hacer esquemas de aprendizaje. Eh, Aquí vemos todo lo aprendido, donde el 95% de nosotros y de las personas estamos programados de 0 a 6 años. Y esto lo vamos a llamar comportamiento humano, porque el comportamiento humano está aquí en nosotros, no está en ninguna otra parte. Hablamos de la materia, hablamos de lo físico, de estar en el aquí y el ahora, y todas las memorias que quedan en nosotros en comportamiento humano. Hablamos entonces de condicionamiento, hablamos de Estocolmo y hablamos de trauma, que es una de las cosas más importantes para establecer qué pudo haber quedado en el subconsciente cuando el niño de 0 a 6 años estaba aprendiendo. No es ni malo ni bueno, es simple y llanamente que el niño está expuesto a aprendizajes, sobre todo de 0 a 6 años. Y esto lo vamos a llamar el sistema de creencia. El sistema de creencia es los 4 pilares fundamentales de donde viene el aprendizaje del niño: es familia, religión, cultura y educación. Para eso se diseñaron entonces los movimientos de lo que hemos aprendido, donde las personas, los consultantes, van a aprender de lo que fue programado de 0 a 6 años. Y la palabra clave aquí es que vamos a hablar de percepción. Nuestro trabajo no es sistémico, no es de jerarquía, no es de orden, sino que trabajamos lo aprendido, lo condicionado en un ser humano de 0 a 6 años. Entonces, lo que viene viajando en los sistemas de familia es lo que el niño va a repetir a temprana edad. Lo repite literal. Lo que él ve, copia. Y de allí se desarrolla su percepción. ¿Qué es la percepción entonces?
lo llamamos y hablamos mucho sobre el ego. Es la identificación que el niño va a tener el resto de su vida a su sistema de creencia. Quiere decir que lo mío es mejor que lo tuyo y muchas veces lo mío es peor que lo tuyo y eso también es ego. Como por ejemplo, me gustaría tener las creencias espirituales que tú tienes, que son tan profundas. Me gustaría tener acceso al budismo porque yo nací en el catolicismo. También eso es considerado ego, porque quien dictamina la línea de aprendizaje en nosotros de 0 a 6 años nos está dado por el sistema de creencias. El concepto de Dios, el concepto del amor, el concepto de éxito, el concepto de progresar, el concepto de respeto a lo femenino, a lo masculino, todo está dado en ese sistema de creencias. Entonces, ¿qué es la percepción? Son los 5 sentidos, registran información el niño de afuera hacia adentro y él lo que hace es grabar. Y cuando él graba, hay una cantidad de eventos que quedaron de alguna manera muy vívidos y hay otros que se fueron debajo al subconsciente. ¿Por qué el ser humano hace eso? Porque el niño en supervivencia no se puede dar el lujo de decir, no quiero vivir más porque mi papá dejó a mi mamá. Él simplemente, el niño está diseñado para seguir adelante en supervivencia. Hablamos de la regla del 3-3-3, que es supervivencia en conducta humana, en comportamiento humano. Aire, agua, comida. Y aquí es donde está el trueque del niño. Manténme con vida, manténme vivo y yo hago el trueque que tú quieras. Y de ahí viene sobre todo lo que tenemos que hacer que tal vez no queríamos. Y muchas de las cosas que no queríamos hacer están en el subconsciente de nosotros. Por eso cuando el consultante se conecta con algo, algún tema de pareja, algún tema de los hijos, algún tema de un colega, muchas veces tiene que ver que estamos rememorando, vuelve a salir a la superficie las cosas que yo tuve que hacer y no quería hacer. Entonces, ¿por qué la gente termina viniendo a consulta? Porque quiere trabajar la familia, la pareja, la profesión, eh, el éxito, la prosperidad, etcétera, etcétera. A través de nuestras intervenciones de pisada, la persona va a darse cuenta. Darse cuenta es tomar conciencia. Tomar conciencia es me hago responsable. Y lo más importante del trabajo del origen infantil del ser, o como lo llamamos en inglés, los mapas de conciencia, y algunos de ustedes ya abrieron sus redes sociales con este nombre, mapas de conciencia. Cada quien lo va a ajustar a su vida, a su trabajo, lo va a fusionar, cada quien es libre de hacer la incorporación de la herramienta. Como lo hemos hablado, entonces quien llega a nuestra consulta es un niño de 0 a 6 años. Él viene a la defensiva, viene protegiendo su sistema de creencia y a través de la intervención de las pisadas en 3 movimientos, él se va a dar cuenta de lo que su niño tuvo que aprender. Es un trabajo orgánico, empieza hoy y no termina nunca más, porque vamos a ir accediendo a capas donde de alguna manera en el día a día es donde se crea la conciencia. Las cosas que yo repito día a día es lo que hacen mi conciencia. Entonces, cuando hablamos de las programaciones, hablamos de un tiempo pasado o futuro. Las personas, los consultantes hablan de algo que pasó en el pasado o lo que anhelan para el futuro, pero pocas veces estamos en el presente. Por supuesto, es aprendido, tiene que ver con el acumulado en la mente. ¿Por qué llamamos esto acumulado en la mente? Porque estamos hablando de programaciones. ¿Y dónde se hacen las programaciones? Se hacen en las neuronas. Y las neuronas hacen cadenetas de información que quedan fijas, rígidas por el resto de la vida. Una de las más importantes es aprender a gatear, aprender a pararnos en 2 pies, aprender nuestra lengua materna. Es algo que no se va a olvidar así como así o se puede reprogramar. De igual manera como aprendimos a gatear, a caminar y a hablar nuestro idioma, hay una cantidad de eventos que se van a quedar entonces en el subconsciente
Y de igual manera, como si estuvieran gateando, caminando e imitando lo que aprendimos a temprana edad. Y cuando no lo podemos hacer consciente, hay un factor externo que nos va a abrir o nos va a recordar lo que está en el subconsciente que yo tuve que almacenar, guardar. ¿Para qué? Para preservar la vida, para preservar el comportamiento, para sobrevivir. Hablamos sobre todo del hemisferio izquierdo, que es el analítico, es el 2 más 2, 4, es el que está siempre en orden. Y miren lo que abarca todo esto en ese hemisferio. Hablamos de la palabra como patrones psicológicos. Quiere decir que lo aprendido a temprana edad se queda como, como una bitácora en la palabra. Quiere decir que cuando alguien me dice, eh, creo que no eres tan inteligente, ese circuito de aprendizaje que ya está rígido en mí simplemente me lleva a una memoria. No tiene nada que ver con lo que me está diciendo la persona en el presente, pero está abriendo eso que quedó ahí abajo, porque posiblemente el niño se expuso a bullying en el colegio, o tal vez al clan, o tal vez en la religión, o tal vez unos hermanos, pero todo tiene que ver con conducta humana, con comportamiento humano. Entonces, la palabra es muy importante recordar que cuando estemos trabajando con los consultantes, le tenemos que preguntar a qué te refieres, a qué te refieres, porque lo que ellos dicen no es lo que yo entiendo como facilitador de la herramienta. Pusimos un ejemplo que es un consultante mío me decía, nosotros todos somos locos. Y cuando yo le pregunté que si eran esquizofrénicos, me dijo, no, somos bohemios, todos tocamos un instrumento. Ese es el poder que tiene la palabra. Entonces, en las sesiones es muy importante separar y decir a qué te refieres, porque no puedo yo hacerme una idea de lo que se aprendió a temprana edad dentro de ese consultante. Entonces, aquí abajo ya vemos cultura, religión, educación, familia. Hablamos entonces ya del ego, que es la identificación a todo esto, y hablamos entonces que estamos adoctrinados. Hablamos de los paradigmas, que una vez que repetimos una y mil veces una percepción en nosotros, se convierte en un paradigma. ¿Qué significa? Que yo jamás voy a corroborar nada, sino que yo me sigo creyendo lo que me aprendí. Por eso es que cuando tenemos en sesión a personas trabajando asuntos de pareja, es muy doloroso porque es todo lo que yo me creía de un día para otro ya no es. Entonces, ese shock en la persona hace que de alguna manera se derrita, se cae todo por su propio peso y las personas empiezan a ver algo totalmente diferente que no se permitieron ver antes. ¿Por qué me separo del otro? Porque yo creo que él es diferente a mí. Cuando vamos entendiendo el trabajo, en vez de separarnos de todo el mundo, simplemente comenzamos a ver a la gente con mucha resiliencia, con mucha compasión, no siendo mameros, ¿no? Debiluchos, sino compasión es, wow, trae su historia, eso es lo que ha tenido que creerse para vivir y ahora está destapando todas las áreas de su vida que él tuvo que dormir para poder sobrevivir. Y una de las cosas que más abren estos procesos son la pareja en el consultante, muchas veces los hijos, porque eh, estas son dos cosas que casi no podemos escoger. Nos enamoramos, las hormonas están ahí y las hormonas son más grandes que la espiritualidad y los hijos no les podemos dar una patadita y decirles, ve a ver qué haces con tu vida. Entonces tenemos un trabajo por delante, al igual que nuestros consultantes. Entonces, en el sistema de creencia, el niño solamente graba eh, y estamos domesticados, ¿no? Y hablamos siempre de este perrito. El perrito que aprendió a temprana edad va a repetir lo mismo el resto. Quien adopta un perro viejo va a tener más problemas que si adopta un puppy, un cachorrito. Pues cuando adopte el cachorrito, él puede hacer, lo va a domesticar como yo quiero. Y él va a correr, le va a tener miedo tal vez a un zapato azul, y si yo se lo regalo a alguien más años después, esa persona para poder reeducar al perrito es una gran tarea. Entonces por eso los entregan
en shelters y sitios de estos. Bien, hablamos entonces del síndrome de Estocolmo, que es cuando los niños están en riesgo de muerte. Aquí llamamos muerte, cuidado, ¿no? No estamos hablando de alguien de fallecer. La sensación es, mi vida está en riesgo. Y cuando una persona a temprana edad está en riesgo, simplemente sus mayores captores están alrededor de él y muy cercanos. Por ejemplo, puede ser que una niña fue abusada y el papá, el tío le dice, no digas nada porque si no, mamá se va a enfermar. Esto es un rapto. Y cuando las personas están raptadas, aman a sus captores porque no logran entender, la mente no logra entender tan rápido lo que es un rapto. Quiere decir, mi vida está en riesgo y también con eso voy a poner en riesgo la vida de los demás. Por lo tanto, el niño termina amando a su captor, a su raptor. Eh, y esto hace que toda una vida sintamos que de afuera estamos en riesgo. Por lo general tenemos estos niños adultos que son complacientes, niños adultos de una autoestima muy baja, niños adultos de una confianza en ellos mismos muy baja, porque están esperando una dirección, están esperando que alguien los guíe, están esperando que les digan qué es lo que está bien hacer. Y muchas veces esto podría compararse con Estocolmo. Hablamos de condicionamiento, de psicología clásica, el señor Pavlov, donde haciendo un estudio del estómago y aparato digestivo de los perritos, se medía la cantidad de saliva y se presentó entonces una campana sola, se presentó el alimento solo, después mezclaron el sonido con el alimento y se dieron cuenta que el perro salivaba solamente cuando le sonaban la campana. Recomendamos ver el video original en YouTube, al igual que ver 2 videos o 3 de síndrome de Estocolmo para entender más cómo las personas hablan desde Estocolmo. Hablamos del trauma, hicimos nuestra experiencia a nivel de qué le pasa al ratón fisiológicamente cuando el gato pone la pata encima. Entonces ya hablamos de la rigidez de los músculos por la falta de irrigación de sangre, se eh, dilata la pupila, pierde el sentido de la orientación porque se altera el oído, se marea, hay un corte de digestión y puede vomitar, no controla esfínteres. Eso es lo que sucede en el cuerpo fisiológicamente, no aquí, que tiene miedo, pero ¿qué significa miedo en el cuerpo? Y aprendimos entonces que trauma no es que la persona va a alojar la historia el resto de su vida en su cabeza, sino la memoria queda aquí, en el cuerpo, para siempre. Y es muy, muy difícil que las personas evolucionemos en trauma hasta que nos damos cuenta qué fue lo que pasó. Ahora, trauma hay desde el primer día del nacimiento y posiblemente en vida intrauterina. El primer trauma más grande que tenemos es el canal del nacimiento. Algunos por forceps, otros por cesárea, lo que sea, prepara al cuerpo para estar en supervivencia y decir, tengo que respirar para vivir. ¿Okay? Entonces, cuando vayamos a trabajar trauma, hablamos de las intervenciones en la pisada, que es el péndulo. ¿Qué significa el péndulo? Que vamos a proteger a nuestro consultante para no recrear o retraumatizarlo. ¿Cómo hacemos esto? Simplemente somos observadores. Y al ser observadores, nos damos cuenta que puede ser este ratoncito que está allí sobre las pisadas, simplemente pedimos un paso hacia atrás, 2 pasos hacia atrás. Y hacemos la misma intervención y así no estamos empujando al consultante a que se retraumatice de nuevo. Está todo aquí. En el cuerpo. Y el cuerpo es el que va a reaccionar. Por lo general mueven sus manos, por lo general cruzan sus manos delante, por lo general cruzan las manos atrás, por lo general hay un movimiento de rodilla, de pierna, y ya ese es mi diagnóstico para decir hacia atrás. Entonces hablamos que en este 95% hay historias, leyendas y cuentos que el niño se cree, ¿no?
y no sabemos, de verdad que no sabemos la historia. Porque es importante mencionar historias, leyendas y cuentos, porque podemos tener un consultante, como lo tuvimos aquí con los compañeros, que lo que hacen es se casan con una historia y creen que porque eso está en la historia es lo que está pasando con él. Y cada ser humano recrea y vive algo único. Lo que queda, ¿verdad? En el sistema de creencias y lo más importante es lo que yo herede, porque el clan me está obligando a que yo herede eso para sobrevivir. Y de ahí es donde viene entonces la confusión. Una historia no necesariamente pertenece a un clan. Una historia puede ser de alguien externo, de alguien que vivió algo y tuvo que hacerse una historia para poder sobrevivir allá adentro. Y ya sabemos entonces que nuestro consultante, sobre todo en el movimiento TOS, hay que escucharlo, escucharlo, escucharlo. Esa es la intervención del 2. Experiencias, conductas, comportamientos, es lo que se vive, ¿no? Porque es comportamiento humano, aquí, en el cuerpo. Hablamos de hábitos y patrones y modelos, porque es lo que se repite en el consciente, arriba. Lo que siempre vemos es una repetición, es un hábito, es un patrón. Y romper con los hábitos y los patrones podría ser una buena salida, hacer entonces el origen infantil del ser o los mapas de conciencia con nuestras pisadas, porque en el momento que las personas se dan cuenta de eso, ya los hábitos y patrones empiezan a cambiar. Pero mientras la persona tiene más edad, es más difícil reprogramarse. Y recordamos la frase que dice, es más difícil reprogramarse que programarse, porque lo que está programado de nuevo está totalmente rígido, estático en el aprendizaje. Y cambiar requiere de tiempo. Los cambios que no son permanentes no son cambios. Las personas no confían, por supuesto. ¿Por qué? Porque no vivieron la experiencia. Yo te puedo decir, ten cuidado si saltas en paracaídas y tú me crees a mí, pero tú no puedes confiar en lo que yo te estoy diciendo a menos que lo vivas. Entonces, los niños por lo general no viven la experiencia, sino que viven el cuento. Ten cuidado cuando fulano se acerque a ti. Ten cuidado con tu papá que es alcohólico. Y ahí se va creando todas estas ideas. Por lo general vamos a llamar todo este proceso y la gente estamos en la zona de confort porque preferimos quejarnos que hacer algo. Y la queja ya nos está dando bastante información de lo que nos está diciendo el consultante. Por supuesto, tenemos que hablar de moral y rigidez porque el sistema de creencia, dependiendo de donde yo haya nacido, me cuesta mucho violentar mi propio sistema de creencia. Entonces me comporto bien, tengo que hacer lo que me están pidiendo dentro del clan, porque si no, estoy en riesgo. Cuando, por ejemplo, una oveja es cuidada en su rebaño por su pastor, no es por otra cosa, sino para evitar que una de ellas se descarrile, se vaya al precipicio, porque las demás van a seguirla. Entonces se cuida a todo el rebaño. ¿Qué significa el rebaño entonces? El clan, el sistema de creencia. Quien se atreva a salir de allí y hacerlo diferente pone en riesgo al rebaño. Por eso no nos interesa que alguien de nuestro clan lo haga diferente. Y una de las cosas que he observado en el tiempo es, por ejemplo, los logros, el éxito, cuando las personas ganan algo por su propio pie, el clan, de allí viene la expresión, nadie es profeta en su propia tierra. Entonces nos reconocen más el trabajo en otro clan, en otro colectivo, menos en el de nosotros, porque no se supone que tú muestres que puedes hacer un cambio. Entonces, ¿quién está en riesgo? Los que salimos del clan, estamos más en riesgo de lo que se queda, pero es el propio clan o el propio sistema de creencias que nos va a evitar que nosotros abandonemos el clan. De allí viene entonces todo este condicionamiento de por qué me dicen que no lo puedo lograr, por qué me dicen que no me puedo graduar en este lugar, por qué no dicen, por qué me dicen todo el tiempo. Y esa es la fuerza que tiene el clan. Aquí nadie lo va a hacer diferente. Aquí todo el mundo lo va a hacer igual. Algunas veces podemos ver que los participantes dicen, bueno, no me interesa,
son como nihilistas, ¿no? Como, "Ah, está bien, pongo pisado a las que tú quieras". Y de este tuvimos un caso en la formación que fue interesante, que fue la pareja enviando al hombre para ver si pueden arreglar algo y vemos entonces que, bueno, no les interesa nada. Y esto también es una forma de supervivencia. Y esta es la palabra clave de todo este programa aquí, ¿no? El juicio. Porque cuando yo me comparo con el otro, simplemente ya estoy enjuiciando. ¿Por qué? Porque desde lo mío aprendido, yo veo que el otro lo está haciendo diferente. Y cuando lo hacen diferente, hay cierto rechazo. No tengo la capacidad de observar, no tengo la capacidad de entender, sino que primero viene lo mío. Y yo me pongo los lentes y cada quien ve la vida con sus lentes de lo aprendido. eh, Quitarse los lentes, es decir, no veo muy bien, pero escucho al otro. No lo aprendí así, pero está bien, me lo está contando. Esta mañana encontré un pensamiento que quiero mencionar. Para ver a Dios, debes tener ojos especiales. De lo contrario, no vas a ser capaz de entender el shock que vas a vivir. Y eso es de un gurú, Maha- Mahariji. eh, y cuando lo escuché, lo apliqué a nuestro trabajo. Miren qué interesante, ¿no? Hay que pulir los ojos. ¿Qué significa pulir los ojos? Que no puedo ver con los mismos ojos de mis enseñanzas, que tal vez lo que aprendí de esta espiritualidad o de Dios también puede ser que habite lo bueno, lo malo, lo trascendental. Y ese es el próximo paso que está en el 5%, pero encaja exactamente con esto de comportamiento humano. Si lo sigues viendo desde el mismo lugar, no habrá cambio. Y el cambio que no es permanente no es cambio. Entonces, el consultante va a pasar por esta conciencia, va a pasar por el darse cuenta. Y cuando se dé cuenta, lo que me gusta es que el acompañamiento de nosotros no es constante. Él debe ir haciendo su trabajo poco a poco. El tiempo que le tocó aprenderlo y fijarlo, dependiendo de la dimensión de condicionamiento, Estocolmo y trauma, es lo que le va a costar desconfigurar, desprogramar. Así que hay que ser pacientes. No es una herramienta de te voy a salvar de un día para otro. Es de abrir los ojos en otra dirección que es totalmente nuevo. Lo que no es nuevo nunca es nuevo. Tiene que ser completamente nuevo para llamarse nuevo. ¿Ok? Y bueno, hay alternativas que tenemos. Las personas están como en ese pesar, ¿no? Lo llamamos drama. Y las emociones al final, bueno, enferman, porque hablamos un poco de la medicina tradicional china, donde los órganos internos son los que conllevan emociones y como consecuencia tienen unos órganos externos. Y por lo general esto es un ciclo sin fin, porque yo me levanto, ya tengo todo mi formato, mi disco duro hecho y la vida debería ser cada día igual. No debería tener nada que me saque de lo mío. Entonces hablamos del 5% de nuestro programa y aquí hablamos entonces que las pisadas que se realizan, movimiento 1, 2 y 3, con dos partes en el 3, habla de crisis, transformación, deconstrucción, desprogramar, cambio en la percepción y reconfigurar. Y yo creo que también voy a agregar recalibrar, como es decir, yo estaba en esta dirección, ahora he comenzado a hacer este cambio y no me había dado cuenta, porque los cambios son muy sutiles, porque imagínense, tiene que volver a pasar todo para yo darme cuenta que lo estoy haciendo igual. Yo no me puedo levantar todas las mañanas y decir, voy a cambiar todo. No, es decir, qué interesante que antes lo hacía así y he comenzado a hacerlo así, así de sutil. Entonces, en el 5% ya no estamos hablando de conducta humana, comportamiento humano.
lo entrenado, el perrito, el cuerpo, el ratón, lo que quedó aquí, en esta memoria, aquí, la parte de biología, la parte de aquí, la tierra. Entonces aquí hablamos de intuición, de un proceso transpersonal, más allá de la persona. ¿Qué significa persona? Careta. ¿Y dónde nos ponemos o tenemos que vivir con esta careta? Es de 0 a 6 años. Hablamos entonces de procesos, podríamos decir, existenciales, más allá de conciencia, hablamos de presente, somos observadores, experimentamos, nos gusta experimentar, y el respeto a lo que nos toca lo vivimos desde esto, porque al entender a nuestro niño, comienza el consultante a sentir ese respeto eh, por él, por lo que tuvo que aprender, y ya no nos fijamos en buscar si la culpa estuvo en los padres. Hacemos que el niño no normalice, pero que el adulto sostenga a ese niño con la realidad. Y como decíamos esa frase, de lo que tú viviste, ¿verdad? Me he hecho adulto, de lo que tú pasaste, no se lo negamos, ¿verdad? Y podemos decirle al niño, cuando trabajamos al consultante, frases como, qué increíble todo lo que te tocó, ¿no? No sé cómo lo hiciste, de verdad que sostenerte ahora es una dicha, no te va a faltar nada, aquí estoy yo, ahora puedo sostenerte. Entonces, esto tiene que ver con la mente y esto lo podemos llamar el maestro corazón. Eh, no físicamente, sino vamos a hablar entonces de eso que es trascendental, que es resiliencia, humano, compasión, algo inmenso que en nuestro circuito de palabras lo llamamos abre el corazón. ¿Por qué tu corazón está tan frío? No hay otra palabra más maravillosa en nuestra lengua como corazón. Tiene que ver mucho entonces con el hemisferio derecho, que es el creativo, el etéreo, el volátil y que nos representa a las mujeres. ¿Cómo podemos comparar este movimiento con música, con sonido? No se puede interpretar. Y hablamos, por ejemplo, de geometría sagrada. Hay mucho simbolismo. Y muchas de las cosas que van apareciendo tienen que ver mucho con el inconsciente colectivo, que es una dimensión sagrada accesible a través de los símbolos que se manifiesta en especial a través de los sueños. Entonces, ¿dónde se viven los sueños? Se van a vivir a través de imágenes que vamos a traducir con la palabra, con el sistema de creencia, pero es una dimensión de algo que está viniendo más allá del comportamiento humano, más allá de lo condicionado, más allá del trauma. Entonces, a medida que vamos permeando todo lo que es el consciente, de lo que yo repito, las pisadas o el trabajo se van a este subconsciente y una de las posibilidades que hay es que vengan sueños y con los sueños yo no lucho. Los sueños vienen y son siempre, bueno, una buena herramienta. Aquí hablamos entonces del todo, el uno, lo cósmico, estas palabras que siempre usamos en la espiritualidad, lo invisible, el silencio, el respeto, asentir a lo que es creer, confiar, apostar. Las emociones son recursos, podemos permitirnos tener miedo, nos permitimos tener rabia, nos permitimos tener unas lágrimas, pero lo usamos como alquimia en el cuerpo, como una catarsis, no como una vía para resolver problemas. Y hay conciencia del pasado como herramienta. Ya no nos quedamos en aquella historia o no se quedan los consultantes todo el tiempo en lo mismo. Y aquí podríamos hablar de estas palabras que usamos, la magia, los milagros y resiliencia, el amor incondicional. Y todo esto que fue nuestra formación, habla de lo que es el yo, personalidad, persona, ego, identificación y nuestra identidad. Nos identificamos con el sistema de creencia. No nos identificamos con la intuición, lo transpersonal. A medida que van haciendo el trabajo en pisadas y empieza a transcurrir el tiempo, las personas comienzan a hacer negociaciones entre esto y hay más conciencia, más paz,
Ya las personas no quieren buscar tanto en el pasado, ya se dan cuenta que allá atrás no hay mucho. Y como lo hablamos en la formación, eh, es más fácil trabajar con los muertos y las historias que con nuestra propia vida. Entonces, como recomendación, alejarnos de escuchar al consultante cuando cuente su historia, pero en comportamiento humano, esa historia va a estar comprometida a la duda. Y cuando entre la duda, es el único momento donde ellos pueden ampliar esto. Preguntas. Completo, sin guión. No quiero entrar en el movimiento uno, pisadas para, ¿sí? Porque ya lo tienen todo en un manual, ya lo tienen todo, ya lo tienen todo, ya lo tienen todo. Y su responsabilidad ahora es sostener, estudiar, aprender, practicar. Pero si yo quiero saber si aprendí o no, voy a mi llave. Voy a mi llave, reviso la llave. Aquí está, aquí está. Si está allí, está en la grabación de la clase. Si está en la grabación de la clase, está en el material de apoyo que mandaron. Está en todas partes. Nada es improvisado, nada es que viene de la nada. ¿Ok? Ok, tomo preguntas o alguna duda. Carola, el movimiento se podría, creo que el movimiento no se puede volver a hacer, pero digamos, un consultante vuelve por allá en 3 años, ¿se podría volver a hacer el movimiento desde uno, 2 y 3? Te voy a contestar y quiero que me digas como facilitador de la herramienta si te señalo esto. ¿De dónde viene tu pregunta? En mi pasado. No, estás haciendo una. Estoy yendo anticipándome. Muy bien. Mira, aquí está. ¿Sí? Estoy programada siempre a preguntarme cosas que no han llegado. Una vez que las tenga de frente, la pregunta es, ¿estudié? Sí. ¿Aprendí? Sí. ¿Me formé? Sí. ¿Practiqué? Sí. ¿Qué puedo hacer aquí? Entonces, fíjate, vamos a cerrar y la misma mente vuelve a decirme, ¿qué va a pasar si? ¿Qué va a pasar si? Es que dentro de un minuto ya no eres el mismo. Imagínate dentro de 3 años. Y estas son las Voy a cosas, seguir aquí. bueno, esas son las cosas que tenemos que darnos cuenta que todo el tiempo eh, la pregunta es, ¿qué va a pasar conmigo si? O no lo hice bien. O, esto es una herramienta amable, es una herramienta, bueno, no sé, creo yo, ¿no? De todo lo que he aprendido, me parece que es una herramienta sutil, me parece que es una herramienta bondadosa y por eso lo llamo camino educativo. Para mí esto es un camino educativo, esto no, esto lo debería saber todo el mundo, lo que nosotros enseñamos. Todo el mundo debería caminar pisadas, todo el mundo debería darse cuenta que hay un niño, todo el mundo debería darse cuenta de lo que es un sistema de creencias. Esto debería ser sí, no sé, antes de entrar a cualquier programa, cualquier cosa, deberíamos incorporar esta herramienta, porque hace mucho contacto con lo que fuimos y que todavía está vigente aquí en nosotros y que algunas veces nos limita. ¿Ok? ¿Quién más? Gracias por la pregunta. ¿Quién más? ¿Preguntas? Bueno, yo más que una pregunta, un comentario de lo que ha sido esta semana para mí, que yo siento que de alguna forma es como que vas como integrando lo que aprendiste y me ha parecido fascinante porque todos los días se lo he contado a alguien.
le he hablado de lo que estoy haciendo y cómo voy, tengo cualquier cantidad de hojas, porque a pesar de que yo lo entiendo, es como que lo he ido procesando y de qué manera lo puedo transmitir para que el otro también lo entienda, simple y claro. Entonces, no buscar no utilizar las palabras rebuscadas, pero que todo el mundo sepa lo que estoy haciendo y simplificarlo. Eso ha sido como mi aprendizaje esta semana y digo, wow, o sea, hay veces que me he tenido que parar de la cama y digo, esto es una herramienta, y he tratado de traducir lo que yo he aprendido en un lenguaje más simple, porque a veces como que nos complicamos. Y ha sido maravilloso, o sea, he tenido unas conversaciones tan profundas, tan bonitas, y se han desbloqueado memorias, no solo en mí, en mi hermana también. Pero ha sido como, wow, qué maravilla de dónde venimos. Y creo que es primera vez que ambas lo vemos así. O sea, yo decía, qué fascinante y qué maravilla lo que tuvimos que aprender y qué maravilla lo que cada una está viviendo hoy. Entonces, ahí es cuando, de alguna forma, como el aprendizaje se va haciendo cuerpo. Cuando tú tratas de ver cómo lo transmites, de cómo llevas el mensaje, desde qué puedes aportar desde lo que tú estás viviendo. Esa ha sido mi experiencia esta semana. He leído, hice mis pisadas, y es como que vamos integrando, vamos haciéndolo carne, cuerpo, sangre, y poco a poco. Eso para mí ha sido, en eso se resume esta semana. Y ha sido maravilloso. Obviamente que siempre la gente te dice, ay, pero házmelo a mí. No, no, no puedo hacértelo a ti. Pero lo hacemos de mentira. No, no, jamás. No, Pero porque ha sido ya muy, aprendimos que sí, que no, 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 no si hay no hay manera. compromiso, va a No. ser. De todas maneras, quiero agregar algo a lo que tú estás diciendo que es súper importante. Eh, Déjame voy a hacer mi anclaje aquí. Eh, n- Vamos a ver si se entiende lo que quiero decir. No todo el mundo va a tener la misma respuesta de te amo, vayamos al fin del mundo. Eso que dijiste con mi hermana. Muchas personas se van a dar cuenta, se acuerdan del niño hipervigilante, ¿no? El hipervigilante es el niño que se programó de 0 a 6 años escaneando su entorno y ayudando a todo el mundo afuera porque él no es visto. ¿Qué es lo más importante para el niño? Ser visto. Ser visto. Más que amado, más que ser visto. Por supuesto, esto viene después de aire, agua, comida. Ok. Si yo tengo un hipervigilante como consultante y hace sus pisadas, él podría llegar a la realización de que tiene que poner límites. Y eso es un gran aporte para su vida. O sea, no todo el mundo va a terminar en el modo amémonos unos con otros, porque la reacción del de afuera puede seguir siendo la misma. Carola, hice pisadas y no me quieren. Es que no estamos haciendo nada por los demás, lo estamos haciendo para ti. Y muchas personas, con mucho dolor, lo confieso, algunas veces llegan a la realización de decir, yo no puedo seguir haciendo lo mismo. Y me acabo de dar cuenta que lo que estaba ahí es esperando por los demás. Y eso también es un gran cambio. ¿Ok? Entonces, acuérdense que no es ni bueno ni malo. Un movimiento genera otro movimiento. ¿Y qué queremos? Que se genere un movimiento. Guardamos lo que es el sentido común. Aquí no salimos ni a discutir ni a mantener conflictos, sino que el consultante poco a poco, orgánico, empieza hoy y no termina jamás. Él se va a ir dando cuenta. De nuevo, mañana yo no puedo vivir todas las situaciones que he vivido en todos mis años para ver qué se va a reprogramar. Pero a medida que van apareciendo, el consultante se va dando cuenta que está generando cambio. Como por ejemplo dijo Joana, me siento como con ganas de hablarlo, me siento con ganas de compartirlo, me siento bien buscando las palabras más sencillas. Ya eso es
mega cambio. Darme cuenta que mi lenguaje tiene que ser simplemente más sencillo para lo que ella haga. Es sociólogo, pero ya se dio cuenta que yo puedo contactar con los seres humanos. Entonces yo diría que es más su propio proceso de su propia identificación a su sistema de creencias y después de todo lo que vivió, que vivimos aquí en la formación con sus testimonios y sus experiencias de vida con las cosas que le han pasado. Entonces se siente más cercana a compartir, a escuchar, a dar, a recibir. Y también podría decir, y me di cuenta que fulana, bueno, no me trataba con respeto y bueno, y tomé la decisión de quererla, pero separarme de esta relación porque no funciona. Pero así, ¿sí? Así. Eso hay mucha gente que me dice, Carola, pero qué paciencia la tuya. Pero es que es más que paciencia. Es decir, ¿cómo vamos a cambiar a los demás? Es imposible. Es imposible. Y darse cuenta de eso es el regalo más grande que tenemos. Es una maravilla decir, déjala donde está, déjalo donde está, tiene que hacer su camino, va a dar su vuelta, déjalo, porque si de verdad uno quiere a los demás, espere con cotufas en la primera fila, que den su vuelta, dejen que den su vuelta. Ok, ok. Gracias, Joana. ¿Quién más quiere aportar algo? Angie, entonces te veo la semana que viene en Chile. Qué bueno, mandamos fotos al grupo. Sí, estoy muy Yo emocionada. también, yo también. Bueno, Ajá, vamos a estar Nos juntas. vemos allá. ustedes van repotenciadas. No, Sí. estamos muy emocionadas. Aparte que mi pareja también trabaja con coaching y quedó así. ¿Qué? Yo necesito entender esto. También estaba como Joana, buscando la manera de cómo vender este servicio porque es difícil, la gente no lo entiende mucho. Y también como son pisadas, piensan que es sistémica, que es constelación. Estaba en eso. Lo he tratado de ver es con la llave, pues no encuentro otra manera de hacerlo, es esta. Y lo único que tenía dudas es sobre cómo se lleva a cabo la sesión, porque primero entendí que es la sesión del cuestionario básico, que le preguntamos el nombre, lo del el padre y la madre, la ocupación, el hobby, pero esta sesión, esta parte, Carola, la primera parte, ¿es corta o es como la segunda que hay que escuchar muchísimo? A ver, depende de tu potencial como facilitador. A mí me Ok. gusta decirle a todo el mundo como que así comenzamos, lo básico. Entonces, una charla previa es importante para mí. Y digo como facilitadora a mis estudiantes. Y que después hagan movimiento uno, movimiento 2, movimiento 3 y el cierre. Pero, por ejemplo, em, yo, yo puedo hacer una sola intervención, pero esa soy yo. Son años de experiencia, es observar, es hacer preguntas claves. Y ustedes necesitan ahora la experiencia. Si masterizas el modelo, lo vas a poder hacer a tu manera, que es masterizar, es decir, bueno, así se me pidió, pero yo veo que lo puedo hacer más intuitivo, yo lo puedo hacer más, pero tienes que vivir la experiencia para tomar la decisión de cómo lo vas a hacer. Es mi recomendación, porque un día te puedes parar y, y decir, hola, buenos días, ponga pisadas allí, practicar eso, ¿no? Con alguien. Claro, la gente te va a decir, o sea, pisadas a cuenta de qué. Entonces me tengo que dar cuenta que si no hay una charla previa, ¿verdad? Las pisadas no tienen sentido. Entonces, mira, vamos a usar esta herramienta que simplemente son los zapatos, ¿verdad? De tu clan, puede ser. Palabra sencilla. Entonces, practica lo que al final vas a aprender para hacer tu sesión como tú quieres. Practica y prueba y salta la talanquera. O sea, la talanquera significa salta la reja. Es decir, ¿qué pasa si lo hago así? ¿Qué pasa?
porque la idea es que el trabajo evolucione en ti hasta que tú lo hagas tuyo. ¿Qué es Ok. hacerlo tuyo? Yo lo aprendí así, pero me ha resultado así. Y acuérdate que cada consultante es una historia totalmente diferente. En referencia a que la gente no lo sé explicar y la gente cree que es sistémica, etcétera, etcétera, es porque estás agotando tu nicho y no te has abierto a nada nuevo. Entonces tú estás reciclando lo que haces. La pregunta es, ¿de dónde voy a sacar nuevos consultantes, verdad? Que no saben ni de sistémica ni van a comparar mi trabajo con lo que yo hice antes. Por ejemplo, ahorita con las cuestiones de las constelaciones, a mí la gente me pide una sesión y me dice, yo me quiero hacer una constelación contigo. Imagínate caer en, y yo digo, ok, que ellos hacen pisada y se van, pero yo no discuto con nadie. Yo no les digo si es o no es. La cuestión va a ser que cuando ellos salgan y expliquen, el otro, el que hace constelaciones, le va a decir, eso no es constelación. Y yo quiero eso. Yo quiero que entre ellos mismos se digan a ellos mismos y se confronten a ellos mismos. Porque yo no pienso poner tanto tiempo otra vez en explicar. Entonces, imagínate cuando el amado maestro Bert Hellinger saca el modelo y empieza a sacar gente. Imagínate lo que él tuvo que confrontar. Entonces, este es un jesuita, psicólogo, filósofo, que es director de una escuela de los zulúes, que empieza a aprender de todo lo que es lo ancestral, lo que viene de los rituales, etc. Deja el sacerdocio, porque su pregunta que él se hace es, ¿el hombre por los ideales o los ideales por el hombre? Deja todo, se casa con una monja que también deja todo, se va a Estados Unidos y empieza a formarse en Milton Erickson, Eric Berne, psicoanálisis, y se va de nuevo a Alemania y empieza su trabajo en un sótano. Y ahí hacía grupos que duraban 6 meses, 5 meses, 4 meses, 3 meses, 2 meses, un mes. Y de ahí nace lo que él denominó constelaciones familiares, que tiene mucho que ver con las leyes sistémicas. Él los llamó órdenes del amor. Él lo hizo la traducción. Para él en el momento era lo que le tocaba sacar a la luz, pero la confrontación que vivió. Por ejemplo, se escribió un libro en Alemania de por qué no hacer constelaciones familiares. Hace muchos años, más de 30 años. Recogieron sus libros en las librerías de Alemania porque lo tildaban de nazi, porque le escribió un poema a Hitler. Entonces, si ustedes van a marcar la diferencia, tienen que sacar los huevos. Perdón, disculpen la palabra. No hay otra. No me puedo sentar y decir, ¿qué hago cuando vengan que creen que es sistémica? Saca los huevos que me mostraste desde el primer día en esta formación. Marca la diferencia y haz tu camino. Y cree en ti. Pero si estamos esperando que todo el mundo nos aplauda, no inventen. Está bien si no entienden mucho la herramienta. Si están comprometidos, pero no están entendiendo mucho, lo van a entender en el camino. Pero ¿qué te hace pensar que no están entendiendo? Porque siempre como que le tienen que buscar la razón, como que siempre tienen que entender cada cosa que están haciendo. ¿Por qué ¿Y, estoy poniéndome aquí? ¿Y por qué y aquí? en qué se basa el sistema de creencias? En esa rigidez es por eso. En dudar, no confío. Si no han Entonces confiado está en mi perfecto mamá, que no lo porque, entiendan. claro, claro, eso es desprogramar es horrible. Yo, partir todo con tu pisada de, no sé quién fue, Mimi, el mentor que te dijo, te quedan 10 minutos, ¿por qué no has? Listo. Entonces, tú trabaja y haz tu trabajo, pero no seamos ostentosos pensando que el otro está pensando como yo. Perfecto. Imagínate que somos cardiólogos, tú y yo. ¿Qué hace el consultante, el paciente? Él pregunta, pero sale el doctor y ¿qué le contesta? Que la carótida externa del fluido de la sangre y el que está escuchando, que no sabe nada, ¿qué hace? Ah,
Claro. No puede. Entonces, no porque no te entiendan, no lo estás haciendo bien. Ese es el pensamiento que tienes metido en la cabeza. ¿Qué quiere la mente? Un final feliz. ¿Qué quiere la mente? Que me aplaudan, reconocimiento. Eh, Algún día alguien va a salir y te va a decir, Angie, esto es una mierda, yo me voy. Y ahí es cuando uno tiene que decir, qué buena sesión hice. ¿Por qué? Porque ya entró, ya lo hizo y en vez de seguir su trabajo, dice, no, esto no me sirve. Y no sabemos qué va a pasar con ese consultante. Por eso es que la estructura es tan importante. Y comprometerlo. Mira, son 3 sesiones más una, yo te puedo hacer un paquete y págamelo ahorita. Y así, por ejemplo, lo comprometo. Se le dice, o sea, cada sesión cuesta $150, ¿verdad? Serían 400 y pico de dólares, pero yo te dejo las 3 sesiones por 150. Entonces ahí está la mente, ¿no? Ahí está la mente. O sea, yo podía hacer ese abordaje. ¿Por qué? Porque hay gente que no te va a regresar. Entonces, cuando estemos la semana que viene en reconstructiva, vamos a trabajar en ese plano transpersonal todas estas preguntas que tienes. Porque ya también vienen de lejitos. ¿Ok? Lo vas a vivir aquí, en el cuerpo. ¿Ok? Bueno, me encanta verlas, de verdad. Mandamos fotos al grupo. Ok, buenas preguntas, ¿no? Eh, Buenas preguntas porque ahora tiene que ver con el facilitador. Eh, Ahí empezamos a cuestionarnos. Y siempre le digo a la gente, no porque se vea fácil, la cabeza no puede decir, ya lo aprendí. Eso es lo que hace la cabeza todo el tiempo. Ya lo aprendí, ya lo vi. Bueno, ya va. Una cosa es verlo y otra cosa es decir, hoy voy a estudiar un rato, hoy voy a buscar un video, hoy voy a revisar mi manual. Es como una constancia. Yo creo que estamos en ese metanivel. En el metanivel no podemos pararnos en nuestra percepción y decir, ya lo manejo todo. Ni yo, ni yo. ¿Por qué? Porque agota. A mí me agota repetir lo mismo. Yo soy como investigadora. Me encanta investigar, me encanta escudriñar, meterme por ahí, porque he encontrado los pasajes más inexorables de la vida, siendo curiosa, haciendo buenas preguntas. Los consultantes aprecian cuando uno se interesa, porque ahí estás presente. Nada más eso es importante. Esta semana tuve una señora eh, que ella tiene un niño que nació con un retardo severo, el hijo mayor, eh, y tiene una hija de 18 años que ya se va a ir a estudiar a Estados Unidos y ahora está pasando por un divorcio después de 27 años. Eh, yo nunca me imaginé eh, mi reacción ante un consultante así y lo celebré, porque esta mujer es tan dura, pero mi pregunta era, pero ¿y cómo no va a ser dura? ¿A quién le va a abrir el corazón si tiene que arrastrar a un niño que no puede caminar, etcétera, etcétera? O sea, ¿quién es uno para cambiarle el corazón a los demás y que, escúchame, la sesión, fueron 2 sesiones, la semana pasada y esta, dimos con lo que teníamos que dar y al final le dije, eres una gran mujer, estoy muy orgullosa de ti. Y ahí fue donde ella pudo abrir un poquito, pero no mucho, porque ha tenido que sostener toda esta fuerza para poder criar a sus hijos. ¿Quién es uno para criticar? ¿Quién es uno para juzgar? Eh, y en eso se ha convertido como mi experiencia, que cuando somos jóvenes creemos que la gente lo tiene que hacer así, no, no necesariamente. Sentido común, tiene su divorcio por delante, hay que darle unas herramientas. eh, Hablamos de algo que estaba en una historia bien interesante, pero resguárdele esa fuerza a esa persona.
resguárdele la fuerza, porque yo creo que ella no hubiese logrado lo que ha logrado con su carácter, con su personalidad, y eso es admirable. Y eso se llama compasión y resiliencia, ¿sí? ¿Me siguen con el ejemplo? Sí. Entonces, pregunten o no pregunten cómo eran las palabras, lo estás haciendo muy bien. Ustedes sigan adelante. Buen trabajo, buen trabajo. Lo estás haciendo muy bien. Buen trabajo. Pero tienen que creer en las prácticas que hagan ustedes, no en lo que diga yo. ¿Ok? Lo tienen que practicar, lo tienen que ver, lo tienen que vivir. Cuando la gente se le queda viendo a uno, ah, buen trabajo, lo estás haciendo muy bien. Pero aunque lo quiera matar, Carola, lo estás haciendo muy bien. ¿Ok? Estamos trabajando, wow, una fibra que quedó tapada, tapada en el tiempo. El niño es algo impresionante lo que tiene por dentro. Entonces, con mano y guante de seda, ahí, poco a poco. Muy bien. Gracias, Angie. Daisy, ¿habías levantado la mano? Ajá, cuéntame. Sí, Carola, yo estoy volviendo a ver los videos y los videos que estoy volviendo a ver lo entiendo muchísimo más fácil, sin menos estrés en el cerebro. Y me estoy también idealizando cómo hacer un pequeñito esquema claro y sencillo al momento de comenzar este proyecto que quiero hacerlo. Entonces, me lo he imaginado de esta manera, quisiera saber si estoy en lo correcto. Una vez repasado todo, si puedo practicar imaginándome que tengo una persona acá, ¿verdad? Un visitante, ¿verdad? Para decir, ok, sí, acabo de decir, ya lo entendí. Tengo que dejar fluir. Podemos memorizar que la repetición es la mamá del aprendizaje, ¿no? Pisadas para, ahí sí, eso sí, pero ya no estoy interactuando con algo imaginario. Pisadas para mamá biológica, papá biológico, el niño, el adulto y el caso en el movimiento 1. Ok. ¿Ok? Y es mejor que te acuerdes tú misma de tu propio caso. Eso es una buena práctica porque ese es el que va a marcar, la facilitación que vas a proveer viene de tu experiencia. Aquí no hablamos de háganlo hacia los otros, aquí tú lo caminaste. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Cómo puse mis pisadas? ¿Cómo era mi mirada el primer día de mi curso? O sea, tú tienes la experiencia, pero la cabeza me dice no. Tú haz algo imaginario. Y si el señor vomita, yo no hablé de vómito. Bueno, es trauma. Buscas un trapito, lo limpias y te echas para atrás un paso. ¿Cómo podemos dar la alternativa de todas las posibilidades? Esa es la mente que lo quiere asegurar. Y eso pasa cuando terminamos un buen proyecto. Cuando un buen proyecto sale bien, que aprendimos, ahí vienen las dudas. ¿Por qué? Porque fue bueno lo que aprendiste. Entonces, movimiento 1, pisada. Okay. Movimiento 2, ¿quién va en el 2? Papá, mamá biológico, el niño, ya no hay caso. Ahora es, ¿quién crees tú que debería estar aquí? Parecido a lo que hicimos la semana pasada. Claro. Y la regla es menos es más. ¿Y quién y por qué? ¿Quién y por qué? Movimiento 3, ahora vamos a empezar a cerrar, arbolito. Y ahí va todo el mundo que él quiera y recordar quién es quién. Y después cerramos con pirámide. ¿Okay? Y después una sesión de conversación. Esa es la modalidad que te tienes que aprender. Ahora deja que el consultante venga y haga su trabajo. Deja que lo haga. Sin No, esta expectativa, sí. Quiero hacerlo todo como no, eso no es expectativa, eso es miedo. Mm, Pero este miedo es bueno. Y yo no sé cuál es la diferencia entre los alumnos, porque por ejemplo hay alumnos que salen de aquí y montan una formación. Y hay alumnos
que dudan y hay alumnos que no vuelven más, y hay alumnos que les gusta, o sea, ya depende de cada persona. Las personas hacen lo que les parece, porque salir de un curso y hacer una formación hay que tener, ¿no? Pero a ver, ¿cómo mete uno a la gente presa? Entonces estaríamos todos presos, ¿no? Entonces haz tu trabajo, haz tu repaso, asústate. A mí me encanta ese miedo. La palabra mariposa significa alma. Y yo creo que nos merecemos esas mariposas, porque yo creo que la gente sin mariposas no ha aprendido nada. Entonces, quiérete y respétate en tu sesión. Quiérete y respétate. Respétate más que quererte. Esto fue lo que hice, esto fue lo que aprendí. Fui a mis cursos, tengo mis videos, tengo vamos a trabajar. Porque tú sabes un poquito más que el que viene. Y yo sé un poquito más para enseñarte a ti. ¿Ya? Es con lo único que contamos, pero yo no le puedo decir a tu niña, ayuda a tu adulta a que crea en ella, porque podemos aprender muchas cosas, pero el talento nadie nos lo regala. Y yo creo que tienes talento, porque todos somos hipervigilantes. Y nuestro talento es ser hipervigilante. No tenemos otro. Bueno, es la verdad. No les dije que la profesión viene del niño. Bueno, pero ahora no va a ser mi niña haciendo sesiones, ahora va a ser mi adulta haciendo sesiones y reconociendo todo lo que aprendí afuera. ¿Ok? Bien, gracias. Buena pregunta. Bueno, estamos listos. Yo estoy lista por aquí. Está grabado, lo voy a mandar, se lo tienen que descargar, pero creo que vale la pena, eh, porque hay para revisar. Eh, Joana, tal vez use tu testimonio. Grabé toda la clase para usar el material para montarlo en algún momento en alguna parte. No sé si use el tuyo, Angie, también, eh, pero pregunto si, bueno, cuando ustedes entraron decía al final que posiblemente se usaba el material para usarlo, pero siempre me gusta pedir permiso. No me gusta la gente que publica sin pedir permiso, porque me parece que hay que resguardar un poquito ya de los espacios online. Entonces posiblemente haga, de todas maneras yo me hice anclaje y haga eh, un tutorial, algo, porque la gente pregunta, bueno, ¿y cómo es eso? ¿Y cómo se enseña? Y bueno, estamos tratando de darle la vuelta para alcanzar, como le acabo de decir a Anja, otros nichos y no quedarme, va a sonar horrible lo que voy a decir, lo siento, pero es que cuando uno no sale de la zona de confort, uno vomita y lo que uno reparte es su propio vómito. Qué fuerte, ¿no? Lo siento, pero es que es la verdad. No hay materia nueva, es solo lo que ya te comiste y lo sigues dando y lo sigues dando. No se te ocurre salir. Entonces, bueno, yo siempre me caracterizo por inventar, por buscar, por crear y no lo voy a detener. Mi zona de confort es complicada porque es fácil quedarse aquí con 10 alumnos todo el tiempo pensando, esto tiene que llegarlo, esto tiene que llegar. Entonces ya no lo quiero dejar en manos de los que hacen el trabajo, sino tengo que hacerlo yo y lo voy a hacer. ¿Ok? Bueno, estamos listos. La semana pasada me encantó que se fuera la luz, lo admito, porque me entró como un ataque y agarré un Uber y me fui para la playa. Listo. Agarré lo que no era, metí lo que no era, la parte de arriba de un short, de un traje de baño, no era, no, escapada total, porque dije, bueno, si se fue la luz es un regalo. Y bueno, tuvimos que trabajar un poquito extra, pero estamos aquí y ya salimos de eso. Bueno, espero algún día verlos en Reconstructivas, que esa es la nueva parte. Estoy abierta para podcasts, estoy abierta para live en Instagram.
Estoy abierta para entrevistas, preguntas y respuestas. Estoy abierta para invitaciones. Estoy abierta para todo. Sí, porque ustedes que son los expertos, cuando yo me voy, se tienen que quedar ustedes con lo que se levanta, ¿no? Con lo que se hace. Entonces, eso es lo que a mí me gusta, hilar con las personas que vinieron, que apostaron. Y yo por lo general nunca le voy a gente nueva que no sabe del trabajo, porque pueden hasta morirse ahí. Entonces, ustedes ya tienen una pequeña costra, ¿ok? Bueno, se comunican conmigo por el WhatsApp privado. Ok, en un campo hay muchas mariposas y todas las mariposas quieren ir a la luz. Unas teníamos miedo, unas no teníamos fe, otras pensábamos que lo podíamos controlar todo, otras tuvimos que soltar, otras apreciamos lo nuevo, otros no. Solo las mariposas que logren fundirse con la luz, conciencia, no pueden mirar atrás a pasarle la información a nadie. Ellas tienen que encontrar a su camino. Entonces, ya no hay vuelta atrás. Les pido por favor que respeten el destino de cada ser humano, que no sabemos en qué se basa. Hagan su trabajo. ¿Ok? Un beso y hasta pronto. Gracias. Chao, Gracias. chao. Muchas gracias a todos. Chao. Gracias. Chao, buen día. Gracias.